Buenos días, estimado público. Bienvenidos al cuarto programa de la serie El amaranto, una planta originaria de México. La sección pasada estuvimos hablando del tema, mucho más que de proteína, el contenido nutricio del amaranto. En este programa vamos a hablar de diversidad, tradición y cambio, el cultivo del amaranto a lo largo del tiempo. El objetivo de este programa es dar a conocer los sistemas de cultivo del amaranto y su evolución a lo largo del tiempo. Para ello contamos con la doctora Teresa Rojas Rabiela, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Bienvenida, Tere. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos también la presencia del doctor Eduardo Espitia, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, del Centro de Investigación Regional Centro. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Y la doctora Leticia Davitas Fuentes, también investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, del Centro de Investigación Regional Sur. Gracias, Leti, por estar aquí. Bueno, recordamos al público que a lo largo del programa estarán apareciendo los números telefónicos del Mirador Universitario. También su correo y su dirección en internet. Por favor, comuníquese con nosotros. Su opinión es muy valiosa. A continuación, los invito a ver una cápsula sobre los aspectos climáticos, edáficos del cultivo del amaranto, por la doctora Teresa Reina Trujillo del Instituto de Geografía de la UNAM. Nuestro país es megadiverso. Lo es megadiverso en climas, en suelos, en flora, en fauna. Y en cuanto a climas particularmente, hay tres razas diferentes de amaranto. El Hypochondriacus, que aquí lo tenemos presente, el Cruentus, que está por ahí, y el Caudatus. Los dos primeros, Hypochondriacus y Cruentus, son específicos de nuestro país. Y se adaptan perfectamente a condiciones de temperaturas bastante altas. México tiene desde los climas muy calientes hasta increíblemente los fríos. Y la adaptación para Cruentus es fundamentalmente en los climas calientes y semicálidos. Se adaptan mucho a lo que denominamos científicamente, por ejemplo, suelos vertisoles, ¿sí?, que tienen características diferentes a los suelos como los que tenemos aquí en el Jardín Botánico, donde tiene una adaptación maravillosa el Hypochondriacus. Este Hypochondriacus se adapta mucho mejor en condiciones de temperaturas que ya tienden a lo templado. Entonces, este Hypochondriacus lo encontramos mucho en estos suelos con estas características. Y las temperaturas definitivamente están influyendo mucho en la separación tanto de Cruentus como Hypochondriacus, en síntesis. Luego hablamos de un Caudatus. Estas condiciones para que requiere el Caudatus son más exigentes en temperaturas bajas y en condiciones altitudinales increíbles. Así que su amplitud en cuanto a climas es muy amplia de estas tres especies, y en cuanto a suelos también su adaptación es muy grande. Pero lo que llama maravillosamente la atención es la altura en que se les encuentra con una producción alta, que rinde que la semilla, se obtiene semilla de manera importante, varios kilos de semilla, ¿no?, por planta. Hypochondriacus y Cruentus, que son los que más tenemos en México, se adaptan a muchas condiciones de precipitación. Sin embargo, hay óptimos. Por ejemplo, el Hypochondriacus se desarrolla muy bien en sitios donde hay una precipitación entre 800, 1000, 1200 milímetros, 1500.
El otro, el Cruentus, es un poco, digamos, exige menos de la precipitación y pueden ser precipitaciones menores. El Amaranthus mismo quiere decir el que no muere, el inmarcesible, que se adapta también a suelos salinos. La verdad es que yo suelos salinos en México y Amaranthus no he visto muchos, pero sí en algún momento en Cuba se desarrolló amaranto en una zona sumamente salina. Tenían un desarrollo y era Cruentus. No tenía un desarrollo maravilloso, pero sí producía un poco de semilla y no había otro tipo de cultivo ahí más que amaranto. Entonces sí tiene un rango amplio de adaptación, pero tampoco creemos que es la panacea y que lo vamos a tener cultivado donde quiera. Hay que ecológicamente también brindarle las características que requiere una especie o la otra. Cualquier organismo, cualquier vegetal, necesita de muchos elementos nutritivos del suelo, que absorbe justamente del suelo. Entonces la relación que debe haber en un suelo que sea rico para el desarrollo de cualquier planta debe tener un equilibrio en nitrógeno, fósforo, potasio, pero también en otros minerales. Nuestros suelos en México tienen riqueza en potasio. Por lo tanto, la dosis que necesitan que se les agregue a esos suelos es menor que la del fósforo y del nitrógeno. Pero ahora estamos en otro momento de etapas agrícolas diferentes, de procesos productivos diferentes. Y ahora la tendencia mucho es no utilizar fertilizantes químicos, sino adicionar nutricionalmente a los suelos materia orgánica. Lo que sabemos ahora mucho, la utilización de la composta para obtener justamente materiales orgánicos. En el estado de Morelos, por ejemplo, y en Puebla, se está utilizando mucho esta composta, este material, y el amaranto no ha escapado tampoco a este tipo de labores culturales. Bueno, ahora empezaremos con las preguntas al panel. Tere, se tienen evidencias que desde tiempos prehispánicos el amaranto se sembraba en almácigos junto a las chinampas y luego era llevado a los terrenos de temporal en los cerros que rodeaban a los lagos. ¿En qué consiste este sistema de chinampas? ¿Qué son las chinampas y cómo se adaptó el amaranto? Bueno, el registro que tenemos histórico de las chinampas es muy amplio, como tú sabes. Entonces hemos podido conocer muy bien este sistema agrícola que se desarrolló en la Cuenca de México y en otras partes de México también, o de la antigua Mesoamérica, en zonas de humedales, que consiste básicamente en el drenaje de los pantanos o de las zonas bajas y luego adición de suelo para formar unas especies de melgas o de islotes rectangulares angostos que se irrigaban entonces por infiltración de manera natural y que sin duda constituyó el sistema agrícola más intensivo de Mesoamérica. Entonces, de este sistema que tenemos evidencias, pues todavía ya en forma muy decadente, diríamos, actualmente ya las chinampas están desapareciendo, infortunadamente, y a nosotros nos ha tocado ver, y nos está tocando ver su fin. Hemos podido documentar entonces este sistema de uso de almácigos que se hace precisamente del lodo que se extrae de los canales. Entonces son unos almácigos de lodo muy característicos de las chinampas de la Cuenca de México, y hasta ahorita está documentado solamente para estas chinampas, pero entre otras el amaranto se cultivó en almácigos, pero se sabe de prácticamente todo el repertorio de plantas de las chinampas se hacía se cultivaba primero en almácigos, se echaban a hacer. Yo hice trabajo de campo en la zona de Xochimilco y me tocó ver esta práctica que todavía existe, que es poner el almácigo de lodo, ahí echar a nacer las semillitas y después ya en un momento dado pasar
trasplantar las matitas mejor logradas, los cuadritos o los pedazos de lodo de ese almácigo, a tierras secas. O sea, hasta donde yo tengo registro y conocimiento, el amaranto no se cultivó nunca en las chinampas propiamente dichas, sino en los cerros y en las zonas secas, en la cuenca de México al menos, ¿no? Entonces, pero era una práctica muy común. En cambio, por ejemplo, el maíz o la calabaza o el frijol, que también se echaban a hacer ahí, o los tomates, o otras muchas cultivos, esos sí se trasplantaban a la propia chinampa. Esto debe ser probablemente porque el amaranto no necesitaba tanta humedad o no le era tan propicio tener tanta humedad, o quizá porque ocupaba también mucho el suelo. O sea, el ciclo del amaranto en las chinampas era un poco más largo inclusive que el maíz, que era un ciclo pues muy largo, ¿no? También de ocupación del suelo. Y como aquí en esta zona ha habido heladas, entonces no había manera de hacer un cultivo de invierno, un segundo cultivo. Entonces era una forma también de desocupar el terreno de las chinampas para otros cultivos de ciclos más cortos, más productivo, etcétera. Va por ahí la idea, ¿no? Eduardo, ¿este sistema de cultivo se sigue llevando a cabo en la actualidad? ¿Y cuál sería, complementando lo que dice Tere, la idea de sembrarlo de esa manera? De alguna manera no había lluvia, se esperaba entonces que creciera un poquito la planta para entonces subirla. ¿Y qué tipo de material está adaptado a esa zona de chinampas? Sí, sí se conserva todavía este sistema de producción. Como mencionaba Tere, desafortunadamente el sistema de chinampas está desapareciendo, pero todavía amaranto juega un papel importante dentro de la rotación de cultivos que tienen aquí en la zona de Xochimilco. El tipo de materiales que se utilizan aquí en esta región son muy tardíos, de tal manera que necesitaban ganarle tiempo al ciclo de cultivo, poniendo a crecer las plantas en los almácigos, y luego llevarlas ya después de cierta edad ya al campo, cuando ya las temperaturas o la lluvia de hecho ya empezaba. Entonces cuando llevan el chapín al campo, a los cerros, y ya tiene lluvia, y allí empieza a crecer la planta. Ya lleva de ventaja, por decir, tal vez un mes y medio, ya de ventaja la planta. Entonces esto le permite completar su ciclo, aun cuando se presenten heladas ya a finales de octubre o en noviembre de plano. O sea que este material, ahora sí podemos decir genético, está totalmente adaptado a las condiciones de la cuenca del Valle de México y de las chinampas. Sí, a ese sistema de producción está perfectamente adaptado, ya que en condiciones normales llega a madurar hasta en 180 hasta 200 días. Entonces, sembrándolo cuando empiezan las lluvias, no alcanzaría a madurar. Por eso la razón de hacerlo primero en chapines y luego ya trasplantarlo al terreno definitivo. Ahora, hay sistemas de producción modernos. Obviamente también el amaranto ha evolucionado y no se ha quedado en esos sistemas de producción muy ancestrales. Que vamos a hablar más al ratito de eso, sí, ¿no? Sí. Lo otro que me gustaría que nos dijeras, ¿en qué estados de la República se siembra amaranto? El género lo encontramos prácticamente en todos los estados del país. En un censo que hicimos recientemente lo encontramos en todos los estados sin excepción alguna, pero está concentrado principalmente en la región centro, en lo que es, ya lo mencionábamos, la región agrícola del Distrito Federal, en el oriente del estado de Morelos, en la parte de Puebla y en Tlaxcala, y un poquito en el estado de México. Esas son las zonas tradicionales. Recientemente se ha extendido, por ejemplo, a Durango, a Zacatecas, a Chihuahua, a Michoacán un poco, a Guerrero, no sé si ya mencioné Oaxaca, inclusive actualmente se le está cultivando ya en la zona del Bajío, en Guanajuato, con unos sistemas de producción muy avanzados ya, ¿no? De tal manera que si vemos el mapa de distribución del género, se ve un manchón ahí en la región centro, precisamente porque ahí está concentrado el cultivo. Y ahí tenemos las formas de plantas que hemos conservado desde tiempos ancestrales. Desde tiempos prehispánicos, sí. ¿no? Leti, ¿tú tienes mucha experiencia o estás trabajando en el estado de Morelos?
¿En qué zonas del estado de Morelos se cultiva amaranto? Como ya habíamos estado mencionando con el doctor, que todo el mundo quiere decir que el amaranto se cultiva desde hace muchos años en el estado de Morelos, están peleando el origen. En Morelos pues sí se tiene desde hace mucho tiempo que ya se siembra, y pues desde los aztecas, y es más que todo en la parte que colinda con el estado de Puebla, en las localidades de Temuac, Huazulco, Amilcingo, Amayuca, en las cuales son las condiciones en donde se da el cultivo del cultivo del amaranto principalmente. Aunque existen, el estado de Morelos tiene un alto potencial para que se siembre el amaranto en todo el estado de Morelos. Actualmente hay unas 196,000 hectáreas que potenciales para que se siembre. Eduardo, ¿y es el mismo material del que hablamos de las chinampas, el que se siembra en Morelos? Esto lo pregunto y lo insisto tanto porque quizás nuestro público piense que el amaranto es una sola especie y no contamos con más, ¿no? No, no es el mismo material. De hecho, es de una especie diferente. En Morelos y algunas partes semitropicales de Puebla se siembra principalmente amaranthus cruentus. Y en la parte alta, en la parte más templada, es amaranthus hipocondriacus, el que está mejor adaptado. Y es el que comúnmente encontramos en la zona agrícola del Distrito Federal, en Tlaxcala y en algunas partes del Estado de México. Muy bien. Tere, de los pueblos que pertenecen a Xochimilco, ¿cuáles siguen siendo chinamperos, de acuerdo a todas sus investigaciones a lo largo de tantos años? Ahora son ya realmente muy pocos, ¿no? San Gregorio, San Luis, Xochimilco, ya muy pequeñita la zona Mixquic, Tláhuac, pero realmente ya ¿Y esto ya por nada qué ha más sido, quedan. Tere, que Es una combinación de factores, ¿no? El primero sería el crecimiento urbano, con esto lo que ha conllevado también al cambio ocupacional. Los antiguos chinamperos más bien tendieron a que sus hijos que tenían facilidades para estudiar o para conseguir empleo fuera del trabajo agrícola, pues buscaran esas oportunidades. Y por otro lado, pues la demanda de terrenos para habitar por parte de la gente de escasos recursos, pues ha hecho fenómenos de invasión de terrenos, como ustedes saben, en toda la cuenca, y esto pues empezó desde Iztapalapa y toda esa región que se veían como terrenos prácticamente disponibles. Ahí se hizo la central de abastos en la zona antigua de Chinampas, y así una serie de fenómenos de este tipo vinculados con la urbanización. Pero antes de eso tenemos el tema de cuando llegan los españoles, ellos inmediatamente deciden que esta debía ser una ciudad seca, no una ciudad tipo Venecia. O Frankfurt, o Hamburgo. Es una tristeza, ¿no? Porque en Europa se ha mantenido. Sí, yo acabo de estar ahora en Hamburgo, y bueno, es una ciudad hermosa, moderna, con canales y esclusas, y no tiene problemas, ¿no? Sí. Y acá, en cambio, los españoles inmediatamente construyeron una ciudad seca, y a partir de eso empezaron a sufrir inundaciones. Con la baja demográfica también las obras que estaban a cargo de la población indígena pues se abandonaron, los albarradones, diques, etcétera. Entonces pues empezó a haber inundaciones muy feroces, y se optó por la solución ya en el siglo XVII de drenar la cuenca. Entonces pues ahí empezó también lo que da un poco origen a todo lo que mencioné en primer lugar. Es un fenómeno entonces de crecimiento urbano, como tantas otras zonas agrícolas importantes que, pues de alguna manera toda la chinampería era la que sostenía en gran parte la alimentación, de la producción que alimentaba más bien a la gente de las ciudades, porque no era nada más Tenochtitlan, había una serie de ciudades muy importantes en la cuenca, y todavía pues hasta principios del siglo XX yo creo que las verduras y muchos de los alimentos venían de esta zona, ¿no? Y después pues ya vino la decadencia y, en fin, una serie de fenómenos complejos, pero se vinculan todos entre sí con lo que mencioné, entre otras cosas. ¿Y cuál de los pueblos sigue siendo amarantero en especial? Bueno, Tulyehualco, ¿no? Pero normalmente Tulyehualco ya no tenía chinampas, entonces casi siempre hacía o pactaba o alquilaba
con gente de San Luis, básicamente, que es el poblado vecino. Entonces ahí se ponen en almácigos, en las chinampas. A veces he visto incluso ya en los patios o en los traspatios de muchas de las casas, los almácigos de lodo, y compraban o compran esa parte del almácigo propiamente dicho para el trasplante. Entonces Tullehualco es la comunidad más importante productora del dulce de amaranto y de la producción de esta plantita, ¿no? Aunque por supuesto asociada con pueblos chinamperos. Básicamente San Luis, ¿no? Lo que ya se mencionó. Entonces ahí hay una codependencia y bueno, ya lo otro lo mencionó el maestro, el doctor, esta necesidad de acortar la ocupación del suelo, porque el ciclo porque es una especie o una variedad tardía, etcétera, ¿no? Muy adaptada a las condiciones. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, Eduardo, ¿en qué consisten en términos generales las prácticas agrícolas del cultivo del amaranto? ¿Es un cultivo de temporal, de riego? Bueno, inicio con contestar la última parte de la pregunta. Normalmente es de temporal, pero ahora por necesidades y por demanda se ha extendido ya un poco a condiciones de riego, de tal manera que es común ahorita en el Bajío, algunas partes de Querétaro, tener siembras de riego. Pero en general, el sistema convencional que ha conservado el amaranto aquí en México ha sido de temporal. ¿Y cuáles son las prácticas agrícolas en términos generales del cultivo? Lo general, digamos, la siembra, obviamente, si es en el chapín, pues ahí en el almácigo siembran el chapín, ahí crece la planta, o también se puede sembrar ya de forma directa, que es el más común en la mayoría de las zonas productoras, siembra directa. Luego, al inicio, la planta crece muy lento, de tal manera que hay que darle muchos cuidados, digamos, en los primeros 30 días. Después ya empieza a crecer y el crecimiento es muy, muy agresivo. Durante las primeras etapas hay que mantener libre de competencia el cultivo. Esa es una parte muy importante porque no hay herbicidas que puedan utilizarse en amaranto, a menos que fueran desecantes con aplicaciones dirigidas. Pero en general debe ser con prácticas culturales el control de la hierba. Luego de allí ya se deja crecer, plagas realmente son muy pocas, a menos de que ahora en las zonas nuevas, ahí sí se presentan alguna serie de plagas y enfermedades, pero en general no se aplican mucho químicos para el control de estas plagas. La otra parte importante es la cosecha. Ahí radica mucho la importancia del cultivo. Normalmente el cultivo es a mano, hay que cortar la inflorescencia, algunos de manera convencional azotándola con palos, pisándola con vehículos o con animales, y luego ya se limpia con el viento, con arneros, etcétera. Ahora ya hay sistemas de cultivo un poquito más avanzados que están haciendo uso de la cosecha mecánica. Y no hay que inventar, las cosechadoras normales las combinadas de cereales pueden servir perfectamente para cosechar el cultivo. ¿Y por qué se dice que que se siembra al voleo? ¿Cómo es la semilla? ¿Y por qué hay que tener cuidado dependiendo del tamaño de la semilla? Bueno, no tanto al voleo, pues, ¿no? Pero sí, en la siembra directa es a chorrillo. A chorrillo, o por mateado, según le llaman ellos, ¿no? Y si la semilla es muy pequeña, entonces hay que tener cuidado de que no quede enterrada más de 1,5 centímetros, porque en esas condiciones la semilla prácticamente se ahoga y no sale. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en la siembra. Y en Morelos, Leti, ¿cómo es? ¿Cómo son los suelos? ¿Cómo son el abastecimiento de agua? En términos generales, ¿cómo son las prácticas agrícolas? ¿Y por qué en Morelos se pueden sembrar 2 ciclos de amaranto? Bueno, ¿verdad? Ahí en Morelos, pues como dice, comenzamos la preparación del terreno. El tipo de suelo es franco, arcilloso, entonces ahí se desarrolla bien el cultivo. Y también ya en la preparación del suelo,
después debe de barbercharse y surcarse a 70 centímetros. El problema que estamos viendo actualmente con nuestros productores es que estos productores surcan a la dirección de la pendiente. Entonces, ¿qué le está pasando? Hay una gran erosión de sus suelos y la mayor parte de los suelos donde están sembrando actualmente amaranto es pedregoso. Entonces, precisamente, y eso trae problemas porque como la semilla está muy pequeñita, entonces tienen esos problemas de que la germinación, aparte que el amaranto, su germinación es desuniforme, no es muy uniforme como otros cereales. Entonces van germinando poco a poco y si tienen piedra, pues es mucho problema. Entonces, precisamente nosotros les hemos estado inculcando a los productores actualmente que deben de surcar en forma transversal, ¿sí?, a la pendiente, para que así viene el agua, se retiene y se va reteniendo y se va reteniendo también la materia orgánica, porque si no, pues se lleva toda la materia orgánica, el suelo. Y verdad, ya después que se surca, la siembra pues se hace, ya había dicho el doctor, que es a chorrillo, en el cual, verdad, en el surco, se hace en el lomo del surco, se hace una raya, y se puede ir sembrando la semilla. También otra de las partes es mateado, que se verá cada 30 centímetros, debe de ser un mateadito de la semilla y así va a germinar. Posteriormente, como pueden, se estaba viendo en la imagen, cómo se ve la siembra, se hace el desaige. El desaige porque por lo regular siembran bastantes semillas, entonces tiene uno que darle espacio para que las plantas crezcan. Entre mayor densidad de semilla tenga, va a haber más competencia entre ellas y las plantas van a nacer más raquíticas. Precisamente por eso se le hace el desaige, que consiste en sacar las plantas y dejar solamente 2 cada 25 centímetros y así para que, ¿verdad?, puedan crecer muy bien. Y también en el trasplante, cuando depositamos 10 semillitas, entonces también nosotros tenemos que dejar 1 o 2 plantas cada 30 centímetros para que puedan desarrollarse muy bien. Ese es el sistema que realmente la mayor parte lo utilizan es a chorrillo. Y también después viene, pues también en condiciones de temporal, el cultivo. Y como decía el doctor, pues tenemos que hacer a los primeros 30 días tenemos que tenerle mucho cuidado, porque realmente como la germinación es muy desuniforme, las malezas sabemos que esas crecen de noche, no necesitan los rayos solares para que crezcan y pues el cultivo sí necesita para crecer. Entonces el cultivo siempre va creciendo un poco más lento y las malezas van muy rápido. Precisamente por eso se debe de tener mucho cuidado los primeros 30 días de cultivo. Muy bien. ¿Y por qué 2 ciclos en Morelos? Bueno, como decía, existen diferentes especies. En Morelos se cultiva la Cruentus y ese son ciclo vegetativo más corto. Nosotros tenemos 98 días. Entonces decían de 180 días, pues es la mitad. Entonces precisamente si iniciamos cuando el temporal, entonces estamos de mayo, junio y julio estamos cosechando y en julio se vuelve a sembrar, agosto, septiembre y octubre estamos cosechando. Precisamente es por el ciclo vegetativo de las variedades que se siembran en Morelos. Tere, Xochimilco, Huaquechula en el estado de Puebla, Amilcingo, Huazulco en Morelos, han sido lugares donde tradicionalmente se ha sembrado el amaranto. Pero bueno, en tiempos prehispánicos, ¿qué agricultura de riego se llevaba a cabo en estas zonas? Que es muy interesante el tipo de agricultura, sí. ¿no? Ahora que escuchaba a mis compañeros, les comento cómo yo me he tratado de imaginar, y a través de mis trabajos de investigación, cómo sería en el momento en que llegan los españoles, digamos, en 1519, la geografía agrícola, como se le llama en Mesoamérica. Y lo que sabemos es que el amaranto, trátese de una especie o de otra, en fin, ocupaba junto con el maíz, el frijol y la calabaza, o los frijoles, porque también son, y las calabazas, un poco eran cultivos universales, se cubrían prácticamente todo el territorio, hablando en términos muy generales, por lo tanto se cultivaba de distintas maneras según la región, si eran tierras frías o calientes, usando también aquella vieja denominación, pero que nos remite a si había heladas o no había heladas, es decir, eran términos prácticos, donde había heladas como la Cuenca de México o algunas otras regiones que mencionaste, o Michoacán o muchas otras, pues solamente se puede hacer un ciclo, aunque se quisiera, porque la planta no es resistente a las heladas. En cambio, las tierras calientes
Y ya se mencionó ahorita Morelos, pero y varios de los otros lugares también permitían 2 ciclos. Y los sistemas agrícolas también variaban, porque igual que con el maíz, pues el amaranto, que de hecho era una especie de competidor, o sea, había ciclos de maíz y luego de amaranto, había una rotación de cultivos, porque el amaranto parece que cansa el suelo, pero tiene una ventaja muy importante que también se menciona desde muy antiguo, que tiene mayor resistencia a la sequía. Entonces eso le daba una cierta ventaja sobre el maíz. Entonces así sería en el siglo XVI cuando llegan los españoles. Después con la colonia, que vienen nuevas plantas que compiten por los suelos, por la mano de obra, el amaranto empieza un proceso de declinación y se empieza a ver su limitación, su cultivo, se empieza a reducir el área de cultivo, y hasta que ya se empieza propiamente en el siglo XX una revaloración que podría vincularse con cierto auge del cultivo. En realidad ha sido una siembra que ha ido en declive históricamente, ¿no? Desafortunadamente, por varias razones que se han aducido, no sé si referirme a ellas, pero bueno, brevemente por su vinculación con rituales, lo cual a mí me parece, diríamos, incompleta la explicación, porque el maíz pues estaba más vinculado con los rituales que el amaranto mismo, por la competencia con otros cultivos, sobre todo los cereales del Viejo Mundo, porque entraban en los mismos terrenos y competían por la mano de obra, y quizá también por la dificultad o la mayor dificultad de la cosecha. Y luego los españoles y las nuevas poblaciones que se formaron, mestizos, etcétera, tenían menos afición por estos antiguos cultivos. Entonces se combinan varios factores que nos explican por qué la reducción de un cultivo tan importante, aparte de tan sabroso y hermoso. Así es. Estimado público, tenemos un obsequio para ustedes. A las personas, 5 latas de concentrado de proteína de amarantum. A las personas que nos contesten la siguiente pregunta: ¿en qué estados de la República se cultiva el amaranto? Y bueno, estos obsequios son donados por el doctor Benito Manrique de Lara, de San Miguel Productos Agropecuarios. Por favor, comuníquese con nosotros. A continuación, vamos a ver una entrevista también de cómo se siembra el amaranto en Michoacán, en el estado de Michoacán. Bueno, el amaranto en Michoacán se siembra específicamente en lo que es la zona lacustre del lago de Pascua, como son el poblado de Santa María Huiramangaro, Opopeo, Casas Blancas, que ya es en el municipio de Salvador Escalante. Específicamente es el Amaranthus hypochondriacus, es como este que está aquí a la espalda, pero hay 2 razas, la raza azteca, que es una planta de semilla blanca, y la raza mixteca, que es una planta de semilla negra. Tenemos aproximadamente, tanto en los municipios de Pátzcuaro y de Villa Escalante, un total de 60 productores. Estos 60 productores producen en condiciones de agricultura tradicional no menos de media hectárea, y eso en asociación con maíz, frijol y calabaza, de manera que podríamos estimar que se cuenta con unas 30 hectáreas dedicadas al cultivo del amaranto. En la zona de la meseta purépecha se conjugan varias características. Podríamos decir en primer término el aspecto edáfico. Los suelos son de tipo andosol, es decir, suelos de origen volcánico, con alto contenido de cenizas, suelos profundos, con buen drenaje, que favorecen el desarrollo radicular del amaranto. Por otro lado, la altitud, que va de 1000 a 1200 metros sobre el nivel del mar, provoca un clima templado subhúmedo que permite un buen desarrollo.
Si a eso agregamos una precipitación pluvial de 1000 a 1200 milímetros, tenemos una área agroecológica muy favorable para el desarrollo. ¿Cuáles serían los factores limitantes? Que no lloviera a tiempo, es decir, que se tardara el inicio del temporal y no pudiera salir la cosecha antes de las heladas. Entonces, la agricultura de temporal, como sabemos nosotros, nos limita bastante el aspecto de la siembra en función del inicio de la época de lluvias. Dentro de las prácticas culturales, como es una tierra que no es muy pesada, pues son suelos francos, se le hace una rastra, un rastreo y una cruz. Eso es más que suficiente para que la gente pueda cultivar ahí el amaranto. Bueno, como le decía, son dos plantas de semilla negra y de semilla blanca, y la semilla blanca se utiliza para hacer alegrías, unas bolitas en la zona, y eso que las combinan con miel, ya sea de abeja o de piloncillo. Y la de la semilla negra, bueno, esta semilla tiene que tostarse, se muelen y se hacen unos tamales que les dicen chapatas. Esos son los usos que se les da a la semilla de esta planta. A veces llega gente de las comunidades o municipios aledaños a comprar, pero diríamos que el comercio es fundamentalmente local. De hecho, incluso algunos productores de dulce de amaranto compran de fuera para poder producir sus dulces ahí en la zona. Los problemas más importantes que yo considero y que nos han transmitido los productores es que de repente no hay viabilidad en la semilla. Es decir, siembran y no todo nace. Esto se debe a que no hay un proceso adecuado de selección de semilla. Yo creo que ahí conviene que haya una entidad que se encargue de seleccionar semilla y distribuya semilla de calidad para los productores, para que no pierdan el esfuerzo que hacen en sembrar. Ese es un principal problema. Otro problema importante es la trilla. La trilla la hacen manual, es decir, después de que se cosecha, se seca, golpean las panojas y avientan al aire para que se vaya limpiando el amaranto. Este es un trabajo realmente arduo que mucha gente ya no quiere hacer. Ahí lo ideal sería el desarrollo de una máquina trilladora que nos permitiera a los productores realizar sus actividades de trilla. Yo creo que eso también incentivaría más la producción de amaranto. Es muy importante el rescate del conocimiento tradicional. Nosotros tenemos que llegar a las comunidades, platicar con la gente, conocer cómo se cultiva, sus usos y promoverlos para que la gente conozca su alto valor nutritivo y las potencialidades que tiene para desarrollar nuevos productos. Entonces yo considero que la difusión, tanto a nivel local como con entidades mexicanas y del exterior, es muy importante para que se le dé el valor que debe tener este tipo de cultivos prehispánicos y para que realmente puedan ocupar el lugar que están llamados a tener ante un futuro que implica un calentamiento global, un recrudecimiento de las condiciones adversas para cultivos tradicionales y que implican la búsqueda de cultivos de alternativa, como es el caso del pseudocereal del que nos ocupamos ahora. Bueno, Eduardo, ¿nos podrías explicar en qué consiste la palabra germoplasma, qué significa y cómo está el germoplasma de amaranto en México? Bueno, germoplasma se le nombra al grupo de semillas que tenemos guardados principalmente en bancos de germoplasma, y allí confluye toda la variabilidad que existe en una región. De hecho, ahí tenemos conservado pues toda la variación genética que existe del cultivo en México, está guardada en una colección de germoplasma. Y ahí están representados pues todas las especies, todas las variedades nativas, con el fin de estudiarlas, de caracterizarlas y sobre todo de utilizarlas. El uso más importante es precisamente conservarlas, para que con los vaivenes
De repente hay años que se siembran 600 o hasta 400 hectáreas. En esas condiciones se pierde mucha variabilidad genética. Entonces lo que tratamos ahí es de preservar ese germoplasma para el futuro. Leti, ¿y qué razas o variedades se siembran en Morelos? Una cosa es lo que tradicionalmente la gente cultiva en Morelos y otra es lo que el INIFAP está proponiendo para el cultivo en Morelos. Entonces, claro. un poquito. Bueno, en la región oriente, desde hace muchos años se cultiva la variedad payasito. La payasito se caracteriza porque todas sus panojas tienen diferentes colores, amarillos, verdes, rojos. Entonces, precisamente, esa es la variedad que los productores siempre han obtenido. Más que todo, pues sus rendimientos son bajos y esa variedad está degenerada por tantos años que se ha cultivado. Y el INIFAP, precisamente en Morelos estamos nosotros evaluando las variedades Revancha, Maranteca, Criollo de Amilcingo, que son variedades que fueron seleccionadas de unas colectas que se realizaron. Entonces, precisamente esas son las variedades que actualmente el INIFAP está probando ahí en el campo, en Morelos, en las cuales tienen muy buen potencial de rendimiento. La Criollo de Amilcingo pues se caracteriza porque tiene su panoja dorada y precisamente esa es la que nos ha resultado mejor, es resistente a la sequía y es resistente a las inundaciones. El año pasado tuvimos sequía, muy bien, fue la única que prosperó y este año con las inundaciones es la que ha estado manteniéndose. Entonces esas son las variedades que actualmente se están evaluando ahí en el estado de Morelos. Que más tarde hablaremos también de ellas, ¿no? Sí. Tere, el amaranto, bueno, se dice, es lo que yo quisiera que nos aclararas, que se sembraba en policultivo el amaranto. Además, ¿cómo se cosechaba, cómo se almacenaba? Bueno, como hace rato dije, en realidad el amaranto se cultivaba en toda la variedad de sistemas agrícolas que existían. Quizá, yo no estoy muy segura si en el área maya había amaranto. No se ha investigado mucho, pero al parecer estaba muy, sí, pero diríamos en las tierras bajas mayas, sobre todo en el norte de la península y eso está por verse, pero salvo algunas regiones amplias, ya se dijo acá, en todo el centro de México y parte del norte, el Bajío y más allá, porque Mesoamérica pues era mayor que en el momento de la llegada de los españoles, es decir, Mesoamérica abarcó hasta Zacatecas, sí, una región muy amplia. Entonces, así podemos imaginar que estaba presente en muchos sistemas. Entonces, igualmente había, hasta donde sabemos, básicamente un cultivo, un monocultivo, igual que el maíz, a veces asociado con frijol, pero básicamente era monocultivo. Y en pequeña escala, si esto era en pequeña escala, pues se asociaba con otros varios cultivos. Había también de riego. Por ejemplo, el Códice Florentino representa una tierra de riego de los tlahuicas, los habitantes antiguos de Morelos, y aparece chile, aparece algodón, aparece amaranto y algunos frutales ya introducidos. Entonces, sabemos también que se cultivaba de riego. Ya es evidente que hay una continuidad allí y en otras partes donde hubo y hay riego. Así que esta sería la parte de la respuesta. Quiere decir que había monocultivo y había cultivos asociados y rotación de cultivo. Un poco era una planta tan importante como el maíz, era producto de tributación y era un alimento básico, no tan importante como el maíz, se le ha calificado como pseudo cereal, y era muy importante porque se podía consumir frío. Si era una tortilla fría o un tamal frío es dificultoso, ¿no? Sí nos lo comemos, pero no es deseable. En cambio el amaranto sí se podía consumir frío. Incluso es muy clásica la narración de cuando los aztecas y otros guerreros iban a pelear y no podían encender fogatas porque entonces llamaban la atención de los enemigos, daban su ubicación. Ellos llevaban amaranto, pero ya tostado y molido para nada más mezclarlo con agua. Y ese era un alimento que les daba mucha fuerza, aparte no pesaba mucho, era muy alimenticio y entonces nos da la idea de que era un alimento frío de mucha importancia. O sea, no sé, esta diferencia entre lo caliente y lo frío, no en términos de Lévi-Strauss o de algún sabio, sino en términos prácticos.
¿no? Y actualmente a lo mejor esa es una de sus limitaciones también, que solamente prácticamente se consume como alimento frío, en forma de golosina. Quizás si le diéramos nuevos usos que se han intentado, ¿no? Sabemos que hay muchos expertos y mucha gente que está, ya vimos aquí el obsequio que se está ofreciendo, pues es un ejemplo, ¿no? Por ahí va. Eduardo, ¿cuáles serían las limitaciones y amplitudes del cultivo del amaranto? O sea, parece ser una maravilla, pero a ver, ¿a qué nos enfrentamos con el cultivo del amaranto? Sí, sobre todo en estos redescubrimientos que ha habido del cultivo, lo han puesto de repente como una panacea. Y realmente tiene muchos defectos la planta como tal todavía. Leti mencionaba, tiene germinación escalonada. ¿Por qué? Porque todavía tiene algunos rasgos de un cultivo silvestre, una planta silvestre. Entonces la germinación escalonada pues es un mecanismo de escape. Tiene mucha ramificación lateral también, lo cual dificulta a veces la cosecha, porque una planta que tiene un solo tallo es fácil cortarla y cosecharla, a diferencia de una que tiene varios tallos, hay que dar varios machetazos para cortar todas las plantas, ¿no? Otro problema que también ya lo mencionábamos es la semilla tan pequeñita que tiene. Es bien difícil manejarla. Entonces hay que tener mucho cuidado en la siembra porque de repente no te sale nada, ¿no? El tamaño de la semilla. Otro es que la planta, si la ven, tiene ramificaciones. Y en cada una de esas ramificaciones hay traslape fenológico. Tenemos desde semillas ya completamente maduras hasta flores en la misma planta. Eso te da como resultado que tenga semilla de diferente calidad. Alguna que inclusive todavía inmadura no germina. O sea que hay diferentes etapas de maduración de la semilla. En una misma planta. En una misma planta. Otra característica muy importante del amaranto que hay que estar conscientes es la plasticidad. Por ahí vieron una fotografía donde hay una plantita de 3 centímetros y ahí te produce semilla. ¿Por qué? Porque está limitada a suelo, a humedad, a temperatura o a lo que sea. Entonces, en esas condiciones te da una planta muy pequeñita. Esa misma semilla, si la pones en el suelo con toda la humedad, con todo el agua, con todos los nutrientes, te da una planta de arriba de 2 metros, 3 metros, sí. Entonces, dependiendo de las condiciones, la planta te va a responder. ¿Sí? O sea que es una planta desde el punto de vista biológico bastante complicada. Sí, complicada. De hecho, la han tomado como una planta modelo para estudiar diferentes características. Otro aspecto importante es la caída de la semilla. Mencionaba, la dehiscencia natural que tiene la planta, pues es un mecanismo también de propagación. Entonces todavía tenemos materiales cultivados que tiran mucha semilla, con el aire o con el movimiento de los pájaros. Entonces también son aspectos que hay que tomar en cuenta. Y bueno, la parte de las bondades, pues sí, ya mencionamos muchas. Una de ellas, mencionaba Tere, la resistencia a sequía, que no crece con cero humedad, o sea, sí es importante mencionar que sí crece en condiciones limitantes de humedad, pero no tanto. ¿Sí? Bueno, a continuación vamos a nuestra sección Cocinando con Amaranto. Otra de las formas de aprovechar el amaranto en casa es haciendo la harina, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y también vamos a ocupar en este caso un empanizado que lo hacemos regularmente con pollo o que lo hacemos con res y le vamos a cambiar un poquito el sabor y aparte le vamos a dar un sabor crocante y rico y más que no cuesta mucho y que obviamente la manera de elaborar también es muy fácil. ¿Qué necesito? La carne, harina de amaranto, huevo, que este huevo lo mezclo completo con un poco de sal y pimienta. Podría también ponerle un poquito de perejil, un poquito de sal con ajo, sal con cebolla o cebolla en polvo o ajo en polvo y amaranto. Algo bien importante para hacer este empanizado es que una vez que la carne ya tenga la harina, el huevo y el amaranto, la tengo que dejar reposar unos 3-4 minutos. No hay que meterla enseguida al fuego con el aceite porque se corre el riesgo de que el amaranto se desprenda y obviamente ya no nos quedaría un empanizado perfecto. Y lo primero que vamos a hacer, un pequeño filetito, voy a pasar por la harina de amaranto. Ahora vamos a la segunda parte, que es ponerle en el huevo. Ya una vez que está
bien impregnado de huevo por todos lados. Lo voy a meter en el amaranto y lo voy a empanizar. Ahora vamos a freír nuestras pechugas. Acuérdense que hay que dejarlas reposar para que el amaranto se adhiera perfectamente. Ya tenemos aceite caliente, que no se exceda de temperatura para que se pueda cocer parejito. Y ahorita van a ver el aspecto que tiene, que es muy agradable a la vista. Aparte es económico. Yo creo que sustituir a veces el pan por amaranto para empanizar vale la pena. Y también lo puedo acompañar con una salsa mexicana, con un pico de gallo, con un poquito de guacamole. O igual, si lo quiero más complementado, pues, con unas verduras al vapor, unas verduras a la mantequilla, igual con una lechuga y vinagreta. Yo he hecho pechugas rellenas de flor de calabaza con queso y las he empanizado con amaranto y ajonjolí negro en una cena. Acuérdense también, poca grasa, no hay que abusar del aceite ni de la temperatura para que no se queme, más bien esté bien cocido el pollo o la milanesa, cualquiera de los dos. Bueno, ya vamos a servir nuestra pechuga empanizada, que lleva harina de amaranto y también lleva el amaranto ya tostado, reventadito, y lo vamos a servir con un poquito de lechuga y aguacate, un poco de vinagreta y una salsa de chile cuaresmeño rojo. Y primeramente voy a partir mi pechuga, la puse en un poquito de papel absorbente por si llega a tener algo de grasita. Puede ser la lechuga que ustedes elijan. Yo le puse un poquito de aguacate con vinagreta y finalmente un poquito de salsa para acompañarla. Y acuérdense que el amaranto es un buen sustituto del pan molido y también la harina de amaranto es un buen sustituto de la harina de trigo para empanizar. Disfrútenlo como nosotros lo vamos a disfrutar en este momento. Bueno, esperando que haya sido de su agrado nuestra receta con amaranto. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. No dejen de disfrutarlo. Eduardo, el INIFAP, como parte de sus actividades de investigación, ha liberado una serie de variedades de amaranto. ¿Nos podrías hablar en cuáles son en términos generales, pero sobre todo cuáles son los beneficios de estas variedades que ha liberado el INIFAP? Sí, cómo no. Por ahí ya las mencionaba Leti. La primera, que la denominamos revancha, fue porque en el primer redescubrimiento del cultivo se mencionaba mucho lo que mencionaba Tere, de que estaba muy relacionada con aspectos religiosos, y luego se prohibió el cultivo. Entonces, esta variedad se le denominó de esa manera, pues a propósito de aquella prohibición, ¿no? Esta variedad es de ciclo intermedio, es de muy buen rendimiento y sobre todo se adapta casi a todo tipo de climas. Es la que está más distribuida en cuanto a cultivos en diferentes regiones. Se le puede cultivar desde zonas semitropicales hasta zonas de clima templado. Pertenece a la especie Amaranthus hypochondriacus. La otra es Nutrisol, que es una variedad, digamos, con características para cultivos tradicionales. No se puede mecanizar. La otra es Amaranthus hypochondriacus. Y por su altura no se puede mecanizar. Que crece hasta 2 metros y más. La otra, la rojita, es también de Amaranthus hypochondriacus, es muy precoz. Esta te llega a madurar, dependiendo de la zona, desde 80 días allá en Morelos hasta 115, 120 días. Es muy buena para cosecha mecánica porque crece muy poquitito. Esta crece 1.20, 1.30 cuando mucho. Recientemente hay otros materiales como es Amaranteca, que también mencionaba Leti, y andamos viendo por ahí cómo va a quedar, si va a ser criollo milcingo, pero a lo mejor va a quedar como dorada. Estas son las dos son de la especie Amaranthus cruentus, son más adaptadas a condiciones semitropicales y inclusive para cultivos de otoño, donde hay zonas libres de heladas, porque esta especie es insensible al fotoperiodo. Entonces se pueden cultivar bajo esas condiciones. Pero todo este material fue seleccionado a partir de A partir de materiales nativos, sí, se hicieron selecciones
y luego hicimos ciclos de selección, lo evaluamos a través de ambientes y se seleccionó el mejor material para diferentes. Leti, ¿cuál es la importancia del sistema Producto Amaranto, aunque sea ahorita ya de forma muy rápida? Bueno, es una forma de organización precisamente para que se beneficien todas las cadenas productivas. Entonces aquí estamos viendo que desde los productores, industriales, consumidores, industrializadores, todos estamos dentro de una cadena en la cual vamos a tener demandas y para que de ahí ya pues, se tomen en cuenta. Bueno, estimado público, pues nos despedimos. Esperamos verlos en el 5º programa de la serie del amaranto, planta originaria de México. Y bueno, ahí se van a ver el tema de retos y perspectivas del amaranto. Muchas gracias por su atención.